Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. El cielo premia la diligencia. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de Lord Merlin 3. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 171. Obito frunció el ceño. Por lo que había visto antes, esta organización poseía al menos 5 miembros de nivel Kage. Originalmente, no tenía intención de provocarlos todavía. Llamar su atención demasiado pronto solo complicaría las cosas. Pero tras escuchar el informe de Zetsu Negro, Obito cambió de opinión. El plan no podía permitirse ni la más mínima desviación. Entiendo. Puedes retirarte. Tras transmitir la información recopilada, la figura de Zetsu Negro se hundió en las sombras, disolviéndose en el vacío negro y arremolinado. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro mientras sus dientes afilados reflejaban la tenue luz de la cueva. La iluminación parpadeante proyectaba la sombra de Obito en las paredes, deformada y monstruosa. Una voz ronca y sombría resonó en la caverna. Rin, crearé un mundo contigo. Cualquiera que intente destruirlo, lo mataré. Una fría intención asesina surgió, llenando la cueva con una amenaza asfixiante. Mientras tanto, en la base Umbrella, la atmósfera era completamente diferente. Después de la alegría de una reunión familiar largamente esperada, Naruto comenzó a molestar a Minato Namikaze para que le enseñara la técnica del dios del trueno volador. Como uno de los ninjutsu más difíciles y característicos del Hokage, ¿cómo podría Naruto no estar interesado? Escucha con atención, Naruto, comenzó Minato, con tono paciente pero firme. Para dominar al dios del trueno volador, debes poseer talento para la percepción espacial. El primer paso es aprender a percibir la existencia del espacio mismo. Percibir el espacio era la base, el requisito más esencial. Era un don que no todos poseían, y la razón por la que solo Minato en Konoha podía usar el jutsu con todo su potencial. Incluso el escuadrón de dios del trueno volador de su época, un equipo de 4 hombres, solo podía activar la técnica mediante un esfuerzo conjunto. Tenían talento, pero no lo suficiente. Mientras Minato explicaba, los ojos de Naruto se abrieron levemente. Así que este es el nivel del ninjutsu de un Hokage, murmuró para sus adentros, impresionado y asombrado a la vez. Pero más que el jutsu en sí, admiraba el genio de su padre. Minato no solo había dominado la técnica, sino que la había mejorado, desarrollando el dios del trueno volador. Segunda etapa, superando incluso a su creador original, el segundo Hokage Tobirama Senju. Naruto no pudo evitar suspirar. Si papá no hubiera muerto tan pronto, si Minato hubiera vivido, probablemente también habría dominado el modo sabio. Combinado con el dios del trueno volador, su padre habría alcanzado fácilmente un nivel superior incluso al del Kage más fuerte. Un shinobi de nivel super sombra. Solo cuando percibes la estructura del espacio puedes empezar a grabar la marca del dios del trueno volador, continuó Minato. Si no puedes percibir el espacio mismo, no puedes colocar el sello. Su comprensión del espacio era profunda, y mientras Naruto escuchaba, sintió que algo se agitaba en su corazón. Comprensión del dios del trueno volador 3. Una sonrisa tiró de los labios de Naruto. Podía sentir que el concepto se volvía un poco más claro. A continuación, dijo Minato, necesitarás extender tu chakra y tu mente hacia afuera, para alcanzar y tocar la presencia del espacio. Después de dar una explicación detallada, Minato hizo que Naruto cerrara los ojos y comenzara la primera etapa de la práctica. Pasó 1 hora. Naruto estaba sentado con las piernas cruzadas, frunciendo el ceño y con la concentración grabada en el rostro. Minato lo observó y luego le ofreció una sonrisa alentadora. No hay necesidad de apresurarse. Me llevó un día entero comprender lo básico, dijo con voz suave, aunque el orgullo subyacente era inconfundible. Si después de 10 días aún no puedes percibirlo, significa que no posees el talento espacial necesario y no podrás aprender el dios del trueno volador. Hizo una pausa, con tono serio. Quienes perciben la marca en 3 días suelen ser genios. Yo lo hice en menos de 1.
Minato sonrió levemente, un poco complacido. Comprender el espacio es el primer paso, continuó. El segundo es condensar tu propia fórmula espacial y luego imprimirla en un objeto. Eso es aún más difícil. Se necesita un talento extraordinario para lograrlo. Finalmente, llega la travesía espacial. Saltar por el espacio puede causar mareos, pero eso es algo que se supera con el tiempo. Lo que realmente importa es la velocidad de reacción neuronal, la capacidad de responder instantáneamente. Por eso el dios del trueno volador brillaba con más fuerza en las manos de Minato. Sus reflejos eran más agudos que los de nadie. Su cuerpo y su mente reaccionaban más rápido que el pensamiento. En la batalla, esa diferencia de una fracción de segundo determinaba la vida o la muerte. Y como Minato siempre estaba un paso adelante, cada pelea terminaba antes de que sus oponentes pudieran darse cuenta. Entre todos los Hokage, su talento estaba entre los mejores. De repente, Minato notó que los ojos de Naruto se abrieron de golpe. No te preocupes, dijo Minato amablemente. Es normal no sentir el espacio de inmediato. El fracaso es parte del proceso. Inténtalo unas cuantas veces más. Lo lograrás. ¿Quién dijo que fracasé? Naruto sonrió, la confianza brillaba en sus ojos azules. Percepción espacial 5. Percepción espacial 4. Lo había sentido. El tenue contorno de otro mundo superpuesto a este. Quizás su talento no estaba a la altura del de su padre, pero afortunadamente tenía trampa. Cuando se activó la habilidad diligencia de recompensas del cielo, Naruto de repente sintió como si el mundo mismo hubiera cambiado. El espacio que una vez fue intangible a su alrededor ahora parecía ganar forma. El aire se espesó, el entorno se distorsionó sutilmente y, por un momento, fue como si pudiera tocar la estructura del espacio. Era una ilusión, por supuesto, pero una señal verdadera de que había comenzado a percibir el espacio. ¿Qué? ¿Ya puedes sentir la existencia del espacio? Los ojos de Minato se abrieron con incredulidad. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que empezaron? Apenas una hora. Eso fue mucho más rápido de lo que él había sido hasta entonces. Rápido, dime, ¿qué se siente? Preguntó Minato con entusiasmo, inclinándose hacia adelante. Naruto describió todo lo que había sentido en detalle. Las corrientes invisibles, la forma en que la energía se curvaba a su alrededor y el pulso de la realidad misma. Minato escuchó atentamente. Cuando Naruto terminó, ya no le quedaba ninguna duda. Naruto efectivamente había percibido el espacio. Considerando el actual nivel de fuerza y ritmo de crecimiento de su hijo, un talento tan monstruoso ya no parecía increíble. Tu talento es realmente asombroso, dijo Minato con profunda emoción. Justo cuando estaba a punto de guiar a Naruto a la siguiente etapa de entrenamiento, una aguda alarma resonó repentinamente en la base paraguas. Naruto se puso de pie inmediatamente, su expresión se endureció mientras su mirada se volvía hacia la distante torre de control de barrera, el núcleo del sistema de defensa de la base. El sonido de la alarma solo podía significar una cosa: un intruso había traspasado el perímetro. Naruto apretó los puños y suspiró. Parece que nuestro entrenamiento tendrá que esperar, por fin los habían descubierto. ¿Quién podría ser esta vez? ¿Una de las 5 grandes naciones? ¿Akatsuki? ¿O quizás, Zetsu Negro? No. Ese fue demasiado cauteloso. Nunca había activado la barrera. Dentro del sector subterráneo de Umbrella, Obito maldijo en voz baja. Acababa de utilizar a Kamui para deslizarse por el espacio e infiltrarse en el núcleo interno de Umbrella, pero en el momento en que llegó, las alarmas sonaron a su alrededor. Maldita sea, siseó, mientras su Sharingan se estrechaba tras la máscara naranja. ¡Qué astuto! Han superpuesto tantas barreras diferentes. El sistema de barreras de Umbrella era complejo. Algunas eran barreras de sellado tradicionales, otras eran construcciones completamente nuevas. Obito solo reconocía un tipo. El resto le resultaba desconocido incluso a él. Alerta. Intruso detectado. El personal de la base se movilizó inmediatamente. Los ejercicios anteriores de Naruto para simular una infiltración estaban dando resultados. Todos se movían en perfecta coordinación, tranquilos y eficientes. Los equipos se formaron al instante. Los miembros del clan Iga activaron su Byakugan, barriendo el área al unísono. Incluso Nejiriga estaba entre ellos. En cuestión de momentos, Obito sintió una mirada penetrante posarse sobre él. La inconfundible sensación de ser observado. TCH. El clan Iga, pensó, reconociendo las familiares firmas de chakra. Pudo oír la alarma resonando incluso desde su posición. No tenía elección. Tendría que retirarse.
Había venido solo a investigar, pero ahora que su presencia había quedado expuesta, quedarse era un suicidio. Después de todo, se rumoreaba que esta base albergaba a 5 shinobi de nivel Kage, y al mismísimo Jinchuriki de 9 colas. Incluso Obito sabía que no debía iniciar esa pelea. Rápido. El intruso está en el sector oeste. Liberación de fuego. Gran aniquilación de fuego. Una enorme pared de llamas se abalanzó sobre Obito, iluminando los pasillos subterráneos. Arqueó una ceja al atravesarla, mientras el infierno lo atravesaba sin causarle daño. Entonces incluso esa técnica se había extendido fuera del clan Uchiha. Apenas tuvo tiempo de pensar antes de que un escuadrón de shinobi con armadura de chakra lo rodeara, sus movimientos sincronizados y disciplinados. «Identifícate», exigió el líder del escuadrón. Obito no se molestó en responder. Su cuerpo se desdibujó al saltar a un tejado. Liberación de fuego. Danza salvaje de onda explosiva. Las llamas brotaron de su cuerpo y se arremolinaron hacia afuera en una violenta explosión. Liberación de agua. Técnica de la bala del dragón de agua. Liberación de agua. Muro del campamento acuático. 2 olas de agua se alzaron, contrarrestando el fuego. El vapor llenó el aire mientras los 2 elementos chocaban violentamente. Los shuriken atravesaron el humo, afilados, silbantes y letales. Obito se giró levemente y las espadas atravesaron su forma en fase sin hacerle daño. ¿Qué clase de habilidad es esa?, gritó uno de los shinobi de Umbrella, con los ojos muy abiertos. Antes de que Obito pudiera contraatacar, una figura corrió hacia él, vestida con una armadura de chakra, moviéndose lo suficientemente rápido como para dejar imágenes residuales. Pero lo que llamó la atención de Obito no fue la armadura. Era el Sharingan carmesí de 3 Tomoe girando en los ojos del hombre. Se quedó sin aliento. ¿Otro Uchiha? ¿O alguien había robado e implantado el límite de linaje del clan? NNN capítulo 172. El hombre enmascarado, el disfraz actual de Obito, tenía una expresión sombría, su rostro desfigurado se retorcía desagradablemente debajo de la máscara naranja. Mientras que los shinobi de Umbrella estaban sorprendidos por sus extrañas e intangibles habilidades, Obito estaba igualmente sorprendido por su fuerza. Esa extraña armadura de chakra que llevaban, ¿de qué estaba hecha? ¿Cómo podía ser tan resistente? Y estos shinobi, su coordinación, sus niveles de chakra, podían rivalizar con las fuerzas de élite de las 5 grandes naciones. Saltando entre edificios altos, la figura de Obito aparecía y desaparecía fugazmente. Bajo él, los shinobi de Umbrella reaccionaron con rapidez, lanzando ninjutsu para conducirlo a un espacio abierto donde pudieran rodearlo. La fuerza de la paraguas no nació de la noche a la mañana. Fue el resultado de las políticas de Naruto. Una organización que acogía a shinobi de todas las tierras, fomentaba el talento compartiendo recursos de ninjutsu e incluso distribuía vídeos de entrenamiento. El surgimiento de nuevos talentos se había vuelto casi industrial. Aunque pocos, aparte de Shisui y un puñado de veteranos, habían alcanzado el nivel de verdaderos maestros, la armadura de chakra lo cambió todo. Incluso un Chunin podía luchar a la par de un Chunin una vez equipada. Y los Chunin eran el núcleo del poder de combate de cualquier aldea oculta. ¿Ese es el intruso? ¿Quién se atreve a invadir la base Umbrella? ¿Cómo logró atravesar la barrera? Una voz familiar interrumpió el ruido. Zabuza Momochi apareció ante el grupo, con la enorme espada apoyada en su hombro. Sabía mejor que nadie lo sólidas que eran las defensas de la base. La barrera había sido erigida personalmente por Naruto. Ni siquiera las 5 grandes naciones podían penetrarla fácilmente. ¿Habría habido un espía? La idea endureció la expresión de Zabuza. Se negaba a creerlo. El poder de Zabuza había crecido enormemente desde su batalla contra Kisame. El aura que emanaba de él ahora era la de un guerrero experimentado que había superado con creces su antiguo yo. ¿Cuál es tu propósito aquí, miembro de Akatsuki? La voz de Zabuza resonó por toda la plaza. Por la vestimenta del hombre enmascarado, una capa negra adornada con nubes rojas, la respuesta era obvia. Una leve sonrisa tiró de la comisura de los labios de Obito, aunque estaba oculta debajo de su máscara. Capa negra. Nubes rojas. El shinobi de Umbrella sabía exactamente con quién estaba tratando. Bajo la guía de Naruto, habían decidido evitar un conflicto directo con Akatsuki hasta que llegara el momento oportuno, pero eso no significaba que se dejaran pisotear. Obito ignoró la pregunta de Zabuza y en su lugar dirigió su mirada hacia varias figuras enmascaradas que estaban cerca, cada una con el inconfundible brillo del Sharingan de 3 Tomoe.
Su único Sharingan giró levemente, entrecerrándose con incredulidad. ¿Más Uchiha? Aquí. La advertencia anterior de Zetsu Negro resonó en su mente. Esta organización podría interferir con el plan Ojo de la Luna. Ahora todo tenía sentido. Habían reunido en secreto a supervivientes Uchiha. Poseían herramientas ninja desconocidas, barreras de alto nivel e incluso albergaban al Jinchuriki de 9 colas junto con miembros de la rama familiar Iga. Una red oscura de poderosos shinobi, oculta al mundo, en la mente de Obito, ya había pintado la imagen. Una organización enorme y secreta que se estaba volviendo lo suficientemente fuerte como para amenazar su plan. Estos Uchiha deben ser los que desaparecieron durante la última guerra, presuntamente muertos en el campo de batalla. Zabuza, sin embargo, estaba ardiendo de rabia. Había estado supervisando la seguridad de la base estas últimas semanas. Que un intruso apareciera ahora, justo bajo su vigilancia, era humillante. Ya podía imaginar la mirada de desaprobación de Naruto en la siguiente reunión. Pero eso podía esperar. Ahora mismo, necesitaba acabar con ese hombre. Captúrenlo. Ladró Zabuza, apretando los dientes. Los shinobi de Umbrella que los rodeaban entraron en acción, con la furia ardiendo en sus ojos. No importaba de dónde viniera este intruso, esta brecha era su fracaso, y lo expiarían aquí. Una docena de shinobi formaron sellos al unísono. Liberación de fuego. Gran destrucción por fuego. Un infierno abrasador estalló, convirtiendo la plaza en un mar de llamas. Sin embargo, el fuego inundó a Obito sin hacerle daño. Su cuerpo titiló, volviéndose fantasmal e intangible. Para el mundo exterior, parecía que el hombre no era más que un espejismo. En realidad, su cuerpo real ya se había deslizado a la dimensión Kamui. Lo que todos veían era simplemente una proyección espacial, una imagen hueca. El liberador de fuego es inútil. Desplieguen la formación Kirin. Zabuza no se movió. En cambio, hizo un gesto brusco. Otro escuadrón de shinobi se abalanzó hacia adelante, formando sellos. Liberación de agua. Técnica de la bala del dragón de agua. Liberación de agua. Muro de agua. Corrientes de agua brotaron y se encontraron con las llamas en el aire. Las dos fuerzas chocaron con un rugido ensordecedor. El fuego y el agua se anularon mutuamente y cubrieron el campo de batalla con un vapor espeso y ondulante. Obito entrecerró los ojos, observando la niebla. Algo no encajaba. Ni siquiera el comandante más incompetente daría órdenes tan contradictorias. Entonces lo comprendió. No era un error. La niebla era su estrategia. A medida que el vapor de agua se espesaba y ascendía hacia el cielo, los instintos de Obito gritaron una advertencia. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. En ese momento, otro equipo de shinobi dio un paso adelante, formando rápidamente solo 3 sellos de mano. Liberación relámpago. Formación Kirin. Sus gritos colectivos resonaron en el campo de batalla, y una sensación de terror se apoderó del corazón de Obito. El solo nombre, Kirin, despertó algo oscuro en su interior. Le recordaba demasiado a Rin. Ese recuerdo solo fue suficiente para encender su intención de matar. El cielo se oscureció al acumularse nubes con una velocidad antinatural. El Sharingan de Obito se giró hacia arriba, estrechándose mientras una amenaza palpable comenzaba a tomar forma en lo alto. ¿Qué es esto? ¿Un ninjutsu cooperativo? Murmuró en voz baja. Así que combinaron liberación de fuego y liberación de agua para crear nubes de tormenta, ya veo. Obito pudo haber tenido un desarrollo tardío, pero bajo la tutela de Uchiha Madara, su comprensión del ninjutsu se había profundizado. Aunque no comprendía del todo la técnica, ya podía calibrar su devastador potencial. Desde dentro de las nubes de tormenta, tomó forma una bestia colosal hecha de puro rayo. Una criatura divina de destrucción que descendía de los cielos. Los rayos crepitaron y partieron el aire. El poder del Kirin superó con creces el que Sasuke había desatado. Después de todo, ¿cómo podía compararse la fuerza de un solo hombre con el poder combinado de muchos? Este fue el fruto de la guía de Naruto. A diferencia de quienes acaparaban el poder, Naruto compartió cada grano de su conocimiento por el bien de las fuerzas aliadas shinobi. Incluso un ninjutsu tan avanzado como el Kirin había sido adaptado, convertido en una técnica coordinada que varios shinobi podían realizar juntos. Individualmente, era casi imposible de dominar. Pero al dividir el control del chakra entre el grupo, cada shinobi podía encargarse de una parte del proceso. Con suficiente chakra distribuido entre ellos, el potencial destructivo de la técnica se multiplicaba. Zabuza miró a la bestia rugiente con incredulidad. Incluso para alguien como él, curtido por la guerra y la sangre, esto era abrumador.
Este ninjutsu es fácilmente de rango S, murmuró. Un golpe directo me mataría incluso a mí. Los rayos caían, dispersándose por el suelo y detonando pequeñas explosiones donde quiera que caían. Cada explosión podría haber sido menor por sí sola, pero la magnitud, el ritmo de la destrucción, era suficiente para hacer vacilar incluso a los veteranos. El enorme Kirin descendió bajo perfecta coordinación, lanzándose hacia Obito como un castigo divino. El Sharingan de Obito giró. Con un suspiro brusco, su cuerpo se desvaneció, desapareciendo justo cuando el Kirin atacó. No fue tan insensato como para probar ese poder de frente. Los ojos de Zabuza se entrecerraron. Manjeki Sharingan. Así que esa era su habilidad de jutsu. Zabuza la había oído de Shisui y los demás. Cada par de Manjeki poseía un poder único. Pero ni siquiera eso era invencible. Cada jutsu tiene un límite, gruñó Zabuza. Incluso el Manjeki de Izumi puede ser superado si se ataca con la suficiente rapidez. Su ilusión tarda en activarse, pero puede romperse. Se giró bruscamente hacia el equipo Kirin. Usa una red de rayos. Me niego a creer que pueda permanecer intangible para siempre. Siguiendo su orden, el Kirin rugió y liberó corrientes de rayos concentrados desde sus fauces. Rayos que cortaban el aire como lanzas radiantes. Se entrelazaron formando una vasta red de electricidad, sellando el campo de batalla con capas de truenos radiantes. La expresión de Obito se endureció. Podía atravesar la materia solo durante unos 5 minutos, y una vez transcurrido ese tiempo, se vería obligado a rematerializarse. Pero con tanta energía del elemento rayo saturando el aire, incluso un instante de vulnerabilidad podía significar ser destrozado. TCH, parece que es hora de retirarnos. No había logrado su objetivo, pero había reunido información valiosa. Una nueva técnica cooperativa, la naturaleza de las fuerzas de Naruto y indicios de una ambición que potencialmente podría interferir con el plan Ojo de la Luna. Una distorsión en espiral apareció a su lado. La marca de la deformación del espacio-tiempo de Kamui. La voz de Obito resonó mientras su forma comenzaba a desvanecerse. Nos volveremos a encontrar. Y con esto, desapareció. La tormenta eléctrica se dispersó gradualmente, dejando solo el olor a ozono y el silencio a su paso. Zabuza exhaló profundamente. Un jutsu del espacio-tiempo, murmuró. Esa respuesta, aunque preocupante, fue mucho mejor que descubrir a otro traidor entre sus filas. NNN capítulo 173. Dentro de la sala de conferencias, los ojos de Shisui brillaban tenuemente en la penumbra. El joven que una vez fue había desaparecido hacía tiempo. En su lugar se alzaba un líder sereno y capaz. Del clan Uchiha, dijiste. Golpeó suavemente con el dedo la superficie de la mesa. El sonido fue nítido y claro en la habitación silenciosa. Naruto se encontraba actualmente fuera de la organización Paraguas, ya que había ido a supervisar otra base importante. Sasuke lo había acompañado. Neji y varios otros estaban estacionados aquí, pero su rango actual no era lo suficientemente alto como para asistir a una reunión estratégica como esta. La mirada de Shisui recorrió a los shinobi reunidos. Zabuza, informa la situación. Zabuza se puso de pie, con un tono cargado de vergüenza. Los intrusos eran de Akatsuki. Uno de ellos, era un Uchiha, y poseía un Manjeki Sharingan. Ante la mención de Manjeki, las pupilas de Shisui se tensaron ligeramente, pero no interrumpió. A juzgar por su habilidad, su técnica Manjeki parece estar relacionada con el espacio-tiempo. Superó múltiples barreras y se infiltró directamente en nuestra fortaleza central. 2 de nuestros shinobi fueron asesinados y el daño se estima en varios millones de ri, continuó Zabuza con gravedad. Creo que esto fue una provocación deliberada, una prueba de nuestra fuerza. Hizo un gesto de cortarse la garganta. ¿Deberíamos tomar represalias? La expresión de Shisui no cambió. Todavía no. Naruto mencionó que Akatsuki está compuesto completamente por ninjas rebeldes de rango S. Empezar una guerra ahora solo beneficiaría a las 5 grandes naciones. Su tono era firme, pero las siguientes palabras tenían un tono cortante. Sin embargo, no podemos permitir que Akatsuki actúe sin consecuencias. Los ojos de Shisui daban vueltas. Su Sharingan se encendió y el tomoe giró lentamente. Una presión fría y pesada llenó la habitación. Izumi, dijo, volviéndose hacia ella, liderarás un equipo pequeño. Haremos algo al respecto. De lo contrario, empezarán a pensar que somos débiles. Su voz se suavizó un poco. Pero primero, informa a Naruto. Él sabe más sobre Akatsuki que nadie.
La organización Paraguas se había centrado últimamente en el desarrollo, y Naruto no había compartido mucho sobre el funcionamiento interno de Akatsuki. Pero incluso con la limitada información que poseían, Shisui comprendía lo peligroso que era el grupo. Una colección de ninjas renegados de rango S, cada uno capaz de igualar en poder a un Kage. No se puede subestimar una organización así. Muy bien, continuó Shisui, pasemos a los asuntos internos. Uchiha Yu, informa sobre tu división. Uchiha Yu se levantó de inmediato y dio un informe detallado. El desarrollo era estable, sin problemas importantes. Luego llegó el turno de Izumi. Su división se encargaba de la inteligencia y los asesinatos, la rama más importante de las operaciones de Umbrella. Zabuza gestionaba la construcción y la defensa, mientras que Shisui supervisaba la estrategia general. Cada uno desempeñó su papel perfectamente. Mientras tanto, lejos de la reunión, Naruto recibió el mensaje encriptado de Shisui. Obito, los labios de Naruto se curvaron en una mueca fría. Ni siquiera he venido a buscarte, ¿y apareces solo? Un brillo peligroso brilló en sus ojos. No tenía ninguna simpatía por Obito. Aunque Obito alguna vez afirmó actuar por amor a Rin, su corazón hacía tiempo que había sido consumido por la oscuridad. Una simple marioneta bailando al son de los hilos de Zetsu negro. Ya no era el Obito del pasado. Su supuesto arrepentimiento en la línea temporal original solo profundizó el desprecio de Naruto. El arrepentimiento nunca podría borrar sus crímenes. Obito tuvo una participación directa en la muerte de sus padres. Si no fuera por el plan de Naruto de dejar que Akatsuki siguiera siendo la amenaza visible, atrayendo la atención mundial mientras Umbrella crecía en las sombras, Obito habría muerto hace mucho tiempo. En verdad, Naruto incluso consideró robar ciertos talentos de Akatsuki para su propia organización. Ahora, a medida que la influencia de Umbrella comenzaba a extenderse, Akatsuki serviría como la distracción perfecta. La tormenta en la superficie ocultando el verdadero poder que se alzaba debajo. Si su suposición era correcta, la repentina intrusión de Obito no fue idea suya en absoluto, sino manipulación de Zetsu negro. Ese antiguo conspirador llevaba 1000 años conspirando desde las sombras. Pero este no era el momento adecuado para confrontarlos. Naruto envió una respuesta concisa a Shisui y se giró hacia la imponente estructura que tenía delante. Enclavada en lo profundo de las montañas, se alzaba la fortaleza de acero, símbolo del futuro que estaba construyendo. Su corazón ardía de anticipación. Porque dentro de esas instalaciones había algo que podía cambiarlo todo. Ante él, el metal y la maquinaria brillaban bajo la luz. Una maravilla industrial. Un hombre con gafas se paró frente a Naruto, inclinándose respetuosamente. Señor Naruto, los preparativos están completos. ¿Le gustaría comenzar la siguiente fase? Señor Naruto, nuestro inventario actual cuenta con 200.000 armas de fuego estándar, 10.000 rifles de chakra y 1000 conjuntos de armaduras de chakra. Además, el cañón de chakra está casi terminado. Así es, armas de fuego. Usando teorías de su vida anterior combinadas con algunas de sus propias innovaciones, Naruto les había dado a estos científicos, quienes durante mucho tiempo habían estado limitados por las limitaciones del pensamiento de la era Shinobi, una dirección completamente nueva. Y gracias a ese descubrimiento, habían encontrado un tesoro. Dado el actual nivel de avance tecnológico en el mundo, la producción de armas de fuego ha sido sorprendentemente fluida. Esta instalación era el corazón palpitante de Umbrella, su fábrica militar. Excavado en la ladera de una montaña, el complejo se extendía a gran profundidad. Sus barreras defensivas eran comparables a las que custodiaban la base del país nevado, quizás incluso más fuertes. Las llamadas armas de fuego estándar no estaban diseñadas para Shinobi, sino para los miembros comunes de Umbrella. Con una organización tan vasta bajo su mando, era imposible entrenar a todos los reclutas como ninjas. No todos en el mundo Shinobi poseían chakra ni talento para el taijutsu y el ninjutsu. Las armas de fuego ofrecían a la gente común una oportunidad de luchar, poder suficiente para rivalizar con un genin. Y estas armas, producidas en masa y disciplinadas, eran la base del poder de Naruto, el medio por el cual Umbrella podía enfrentarse a todo el mundo Shinobi. Pero eso no fue suficiente. Naruto también había iniciado el desarrollo de armas de fuego de chakra, armas que canalizaban y amplificaban el chakra para mejorar el alcance, la penetración y la precisión al tiempo que reducían el retroceso y el ruido. Solo los usuarios de nivel Chunin y superior podían manejarlas con eficacia. Las armas de fuego comunes consumían demasiado chakra como para que las reservas de nivel Genin pudieran sostenerlas.
Para los genin y los reclutas estándar, las armas de fuego comunes eran más prácticas. Su letalidad excedía la de los kunai o shuriken, y aunque su velocidad de disparo y precisión variaban, su alcance era muy superior. Contra oponentes de nivel genin, incluso un arma de fuego convencional podía ser mortal. La percepción y los reflejos de un shinobi habilidoso aún podían detectar el movimiento de una bala o el leve sonido que hacía al cortar el aire. Pero en emboscadas o enfrentamientos a larga distancia, incluso ellos podían ser sorprendidos. Un chunin normalmente podía evadir los disparos ordinarios con facilidad, pero eso no significaba que fuera invencible. Un disparo bien colocado todavía tenía el potencial de matar. Las armas de fuego de chakra, sin embargo, eran otra historia. Podían herir gravemente, o incluso matar, a la mayoría de los shinobi de nivel Chunin. Convertir el chakra en arma fue el siguiente paso lógico en la evolución de la guerra en este mundo. En teoría era simple. Combinaba un módulo de almacenamiento de chakra con un dispositivo de modelado de chakra y tenías un arma que podía rivalizar con el ninjutsu avanzado y, al mismo tiempo, ser utilizada por personal entrenado. Pero el pináculo de la investigación de Umbrella fue el cañón de chakra. Los científicos apenas comenzaban a comprender los principios subyacentes de la tecnología. En la línea temporal original, la aldea de la nube oculta poseía un cañón similar, un arma lo suficientemente poderosa como para alcanzar la mismísima luna. Por supuesto, la luna de este mundo no era un cuerpo celeste común y corriente. Era la creación del sabio de los 6 caminos, mucho más cercana al mundo de lo que uno podría imaginar. Aún así, demostró lo devastador que podía ser un cañón de chakra. El prototipo de Umbrella aún no había alcanzado ese nivel, pero su poder destructivo ya rivalizaba con un solo golpe de los 5 cajes combinados. Una verdadera arma de guerra. Sin embargo, tenía sus limitaciones. Los materiales necesarios para el núcleo condensador de chakra eran extremadamente escasos. Cada cañón exigía grandes cantidades de metal de chakra, recursos que aún no se podían producir en masa. Aún así, los labios de Naruto se curvaron en una leve sonrisa. Umbrella ya no era solo una organización. Se estaba convirtiendo en una nación independiente, una que pronto destacaría por encima de todas las demás. NNN capítulo 174. Tsunade, ¿ya te decidiste? La voz tranquila pero autoritaria de Naruto llegó a través del receptor. Tsunade contempló el pequeño dispositivo de comunicación en su mano, una de las muchas innovaciones que la organización Paraguas había traído al mundo, y luego alzó la vista al horizonte. El mundo estaba cambiando, y aunque no se había visto un cambio así en 1000 años, ella no era de las que se quedaban atrás. Ella sabía mejor que nadie que Naruto era como una tormenta, una fuerza que impulsaba toda una era hacia adelante. El mundo shinobi ya estaba agitado, y tal vez, ella también podría convertirse en parte de esa tormenta. Después de un momento de silencio, la voz de Tsunade se volvió firme. Sí, lo he decidido. Te ayudaré. Empecemos por tomar el control de Konoha. No entendía del todo por qué esas palabras le salían con tanta facilidad. Konoha había sido fundada por su abuelo, y sentía un profundo afecto por ella. Pero la aldea de hoy, ya no era la Konoha que su abuelo había imaginado. Las palabras anteriores de Jiraiya habían permanecido en su corazón, pero lo que él no esperaba era con qué decisión actuaría. Tsunade no solo estaba dispuesta a cooperar con Naruto, sino que tenía la intención de poner a toda la aldea de Konoha bajo la bandera de Umbrella. Tras finalizar la llamada, miró la pantalla oscurecida durante un largo instante. Luego, con una renovada determinación brillando en sus ojos, Tsunade se dio la vuelta y salió del hospital. La taberna estaba tranquila cuando llegó al lugar de encuentro. Dentro, Jiraiya estaba sentado solo, con una leve sonrisa dibujando su rostro curtido. El tiempo había tallado ligeras arrugas en sus rasgos, antaño juveniles, aunque sus ojos aún conservaban su antigua chispa. Tsunade, por otro lado, parecía casi inalterada. Su apariencia juvenil desafiaba los años, aunque el peso del tiempo permanecía silenciosamente en su mirada. Tsunade, mucho tiempo sin verte, dijo Jiraiya cálidamente, extendiendo los brazos como para abrazarla. Casi esperaba un puñetazo en la cara, pero, para su sorpresa, ella solo le dirigió una mirada tranquila antes de tomar asiento. Ya basta. Hablemos. Mientras se servía un vaso de sake, los labios de Tsunade se curvaron en una leve sonrisa. Jiraiya rió suavemente. Parece que finalmente has decidido enfrentar la vida de nuevo. Dio un sorbo a su bebida antes de continuar. El segundo Hokage me pidió que te encontrara. Quiere que asumas el cargo de Hokage. A juzgar por la urgencia, diría que Suedo Tensei se está quedando sin tiempo.
Probablemente Tobirama Senju había estado preparando el terreno para su regreso desde el principio. No estoy interesado en convertirme en Hokage, dijo Jiraiya, removiendo el sake en su taza. Además, tú eres quien realmente encaja en ese papel. Puedes manejar a la gente del pueblo mejor que yo. Tsunade levantó una ceja y su tono era burlón. No quieres el trabajo, ¿verdad? ¿Intentas endosármelo otra vez? Jiraiya se rió tímidamente. No, lo digo en serio. Eres más adecuado para el puesto. La aldea necesita a alguien lo suficientemente fuerte como para mantener a raya a los ancianos. HMPH. Tsunade resopló suavemente. Tú y tus excusas. ¿Qué tiene de genial ser Hokage, que tanta gente lucha por ello? El tercero, Danz, los demás, todos luchando por el poder, sus palabras se fueron apagando. Jiraiya guardó silencio un momento y luego volvió a llenar los vasos. Su mirada se suavizó al mirar por la ventana. Tsunade, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que nos sentamos así? ¿Recuerdas cuando éramos niños? Él sonrió débilmente. Yo siempre fui el lento. Tú y Orochimaru los superaban a todos. El jutsu del sensei, siempre lo dominabas primero. Y yo, apenas podía seguirles el ritmo. Su sonrisa se desvaneció en un suspiro. Orochimaru tampoco era así en aquel entonces. Tomó otro sorbo antes de continuar. Cuando se eligió al Hokage, supe que Minato no contaba con el apoyo político para ganar. El tercero le dio el mando en el campo de batalla. Esa fue su forma de prepararlo para el puesto. Y Minato, realmente tenía el talento. Pero tal vez, dijo Jiraiya con amargura, si las cosas hubieran sido diferentes, si Orochimaru se hubiera convertido en Hokage, tal vez no se habría ido. Tal vez Minato seguiría vivo. Tal vez Naruto no habría, se detuvo a media frase. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. La voz de Tsunade se suavizó. Jiraiya, ¿cuándo te volviste tan sentimental? En este mundo no hay condiciones. Sin embargo, sus ojos también brillaron levemente. Sus palabras habían tocado una fibra sensible. Orochimaru no volverá, dijo en voz baja, negando con la cabeza. Ya no es el mismo. Jiraiya dejó escapar una risa amarga. Sí, supongo que es difícil volver atrás. Tsunade captó la sutil frase. Difícil, no imposible. No lo regañó. En el fondo, sabía que Jiraiya aún se aferraba a una pizca de esperanza imposible. Y extrañamente, Tsunade recordó las palabras de Naruto, sobre un futuro donde los lazos podrían restablecerse. Quizás, incluso ese sueño no estaba completamente fuera de su alcance. Ja ja ja. Ya basta de tanta charla lúgubre. Jiraiya rió de repente, levantando su taza. Bebamos. Debo estar envejeciendo, poniéndome nostálgico así. Tsunade sonrió y levantó su vaso. Viejo. Siempre has sido así. Su risa resonó suavemente por la taberna. Dos Sannin, unidos por el tiempo, la pérdida y los recuerdos de un pueblo que ambos aún amaban. Hablemos de Konoha. HMM. Con Nidaime-sama de vuelta en Konoha, me imagino que para cuando llegues, ya habrá despejado cualquier obstáculo para que asumas el puesto de Hokage. Jiraiya no tenía motivos para dudar de los métodos de Tobirama. Tsunade asintió levemente, con una leve sonrisa en sus labios. Era hora de que el molino de viento volviera a girar en Konoha. Como ya había reconocido a Naruto y aceptado la existencia de la organización Paraguas, bien podría prestarle su apoyo. No fueron solo las palabras de Naruto lo que la conmovieron. También fue su anhelo por ver el mundo con el que su abuelo alguna vez soñó. Según Naruto, el futuro que imaginaba sería emocionante. Aunque Tsunade no había visto a Nidaime-sama en muchos años, todavía recordaba su naturaleza decisiva y pragmática. Sin embargo, ninguno de los dos se dio cuenta de que una nueva conspiración ya se estaba gestando. En las profundidades de Konoha, dentro de la base raíz, una figura sombría apareció ante Danzo. Los ojos de Danzo se entrecerraron mientras estudiaba la extraña forma humanoide completamente negra que de repente se había materializado ante él. No podía decir qué era. ¿Humano? No lo parecía. ¿Podría ser una creación de Orochimaru? Anciano Danzo, dijo la figura oscura en un tono bajo y misterioso, ¿ha decidido si cooperará o no conmigo? Este era Zetsu Negro. La creciente influencia de Naruto lo había inquietado, más cauteloso que nunca. Ahora estaba más cerca que nunca de lograr su gran plan, y no permitiría que nada, ni nadie, lo interrumpiera. La expresión de Danzo se oscureció. ¿Eres un mensajero enviado por Orochimaru? Habló con un tono frío y cauteloso, mientras su mente ya analizaba a la criatura. Lo que más lo inquietó fue la inconfundible presencia de las células de Hashirama en su interior.
Eran incluso más refinados, más estables, que cualquier cosa que Orochimaru hubiera logrado crear. ¿Orochimaru? El tono de Zetsu Negro estaba lleno de desdén. Él una vez fue simplemente un miembro de nuestra organización, Akatsuki. Zetsu Negro invocó deliberadamente el nombre de Akatsuki, sabiendo muy bien que Danzo estaba al tanto de su existencia. Las pupilas de Danzo se contrajeron levemente y su mirada cautelosa se agudizó. Por supuesto que conocía a Akatsuki. Itachi seguía actuando como su espía dentro de sus filas. Pero escuchar que Orochimaru alguna vez había sido uno de ellos solo profundizó su cautela. Danzo conocía a Orochimaru muy bien. Incluso cuando trabajaban juntos, Danzo siempre había estado alerta. Orochimaru era una serpiente venenosa, y cualquier trato con él solo podía terminar en veneno. NNN capítulo 175. Zetsu Negro desapareció en la oscuridad, dejando a Danzo solo con el tubo de ensayo en su mano. El tenue líquido verde que contenía brillaba bajo la tenue luz. Células de Ashirama. Hacía días que esa extraña entidad venía a él repetidamente, susurrándole ideas, tentándolo con posibilidades. El único ojo visible de Danzo reflejó el tubo de ensayo. En lo más profundo de su ser, la ambición se agitaba. Una ambición que antes estaba enterrada y ahora echaba raíces de nuevo, brotando con más fuerza que nunca. En el silencio de la cámara subterránea, su voz resonó fríamente. Sensei, tú empezaste esto. No me culpes por terminarlo. En otro lugar, Tsunade y Jiraiya ya habían emprendido su viaje. En el hospital, Tsunade había dejado todo en las capaces manos de Shizune. Recientemente, Karin también había comenzado a estudiar con Shizune, centrándose en ninjutsu médico. Su talento era extraordinario, fruto de las inmensas reservas de chakra del clan Uzumaki y su afinidad natural por la sanación. Al observarla, Shizune a menudo sentía una mezcla de admiración y dolor. Después de todo, Karin había sido tratada como nada más que un suministro médico viviente en la aldea de la hierba oculta. Un trágico desperdicio de talento y humanidad. Pero aquí, en Konoha, Karin por fin encontró la paz. Comparada con la pesadilla que una vez vivió, su nueva vida parecía un paraíso. Tenía comida, descanso y, lo más importante, un propósito. Aunque el entrenamiento fue agotador, su progreso fue innegable. Y a pesar de todo, estaba profundamente agradecida con Naruto, no solo porque la había salvado, sino porque era un Uzumaki como ella. Ese linaje compartido la hacía sentir como si Naruto fuera un hermano mayor, alguien en quien podía confiar completamente. Decidida a recompensarlo, Karin se dedicó a sus estudios. Incluso usó clones de sombra para entrenar durante más horas, avanzando rápidamente hasta alcanzar el nivel para comenzar a aprender la técnica de la palma mística. Mayor Shizune. ¿Puedo empezar a aprender la técnica de la palma mística ya? Llevando una bata de laboratorio blanca, los ojos de Karin brillaban con anticipación, aunque Shizune podía ver la fatiga escondida detrás de ese brillo. Una punzada de compasión le atravesó el corazón. Shizune no pudo evitar pensar en Umbrella, la ideología que Tsunade había descrito una vez. Para ella, Umbrella representaba un refugio para quienes habían sufrido, un lugar donde las almas perdidas podían estar bajo la misma protección y reconstruir sus vidas. Su comprensión de Umbrella no era tan profunda como la de Tsunade, pero en su corazón, sabía lo que significaba. Si no hubiera conocido a Lady Tsunade, su propio destino podría haber sido tan trágico como el de Karin. Por supuesto, dijo Shizune suavemente. Pero descansa bien esta noche. Empezaremos mañana. Necesitarás la mente despejada para controlar el chakra con tanta precisión. El exceso de trabajo solo ralentizaría su progreso. La técnica de la palma mística requería concentración, y el agotamiento era su enemigo. Mientras tanto, en las profundidades de Konoha, Senju Tobirama estaba sentado rodeado de pergaminos, repasando la historia de la aldea que una vez construyó. Cuanto más leía, más ardía su ira. Esta Konoha, su Konoha, había sido capaz de enfrentarse a 4 grandes aldeas a la vez y salir victoriosa. ¿Y ahora? Incluso la nube oculta se atrevió a provocarlos, incluso intentó extorsionar al clan Iga. Hiruzen, ¿qué te pasó? Murmuró con la voz fría y furiosa. Cada página que pasaba profundizaba su decepción. Al encontrar el relato de la muerte de Sakumo Atake, Tobirama cerró el pergamino de golpe. ¿Ese hombre se quitó la vida por una misión fallida? Ladró. Maldita sea, Hiruzen. Danzo. ¿Qué le has hecho a mi aldea? El siguiente pergamino narraba el ataque del 9 colas a Konoha, un registro tan pobremente detallado que dejaba más preguntas que respuestas. Sin embargo, la conclusión lo golpeó como un martillo.
El cuarto Hokage había muerto sellando a la bestia. Minato, el genio que heredó mi técnica del dios del trueno volador, susurró Tobirama. ¿Y le obligaste a usar el sello de la muerte de la parca? ¿Acaso la voluntad del fuego se ha convertido en cenizas? Su voz se elevó indignada mientras arrojaba el pergamino al suelo. En ese momento apareció un agente de Root enmascarado. Segundo Hokage-sama, el señor Danzo solicita su presencia. Dice que es urgente. Los ojos carmesí de Tobirama se dirigieron hacia el shinobi, afilados como una espada. Danzo, ¿se atreve a invocarme? El ninja raíz permaneció rígido, en silencio. Tobirama lo percibió. La represión, el condicionamiento, la obediencia vacía en sus ojos. Estos no eran shinobis leales. Eran marionetas. Dirige el camino, dijo Tobirama con frialdad, mientras su capa blanca ondeaba al levantarse. Veamos qué ha hecho esta vez mi supuesto discípulo. En ese mismo instante, cerca de la puerta principal de Konoha, Tsunade se detuvo para echar una última mirada al horizonte de la aldea. Mucho había cambiado. Pero antes de que pudiera hablar, una enorme explosión retumbó en la distancia. Su expresión se endureció. Jiraiya. Lo sé. Gritó, saltando ya hacia el humo. Juntos corrieron hacia la base de Root. Dentro, el caos había estallado. Tobirama estaba rodeado por shinobi de raíz, con su chakra desbordando con instinto asesino. Danzo. Tronó su voz. Te estás rebelando contra mí. Una barrera selló la cámara, aislándolos del mundo exterior. Por primera vez en décadas, el aire en Root tembló, no de miedo, sino con la rabia de un dios que se creía muerto hacía mucho tiempo. Si no fuera por la técnica del movimiento oscuro, Tobirama ya habría sido sellado. Incluso con el Edo Tensei, la inmortalidad significaba poco frente a un jutsu de sellado. Maestro. Fuiste tú quien traicionó a Konoha primero. Solo yo puedo devolverle la gloria a esta aldea. La voz de Danzo era frenética. Su obsesión por el título de Hokage hacía tiempo que había llegado a la locura. Se quitó las vendas que le rodeaban el brazo derecho, revelando la grotesca visión que había debajo. Filas de Sharingan girando con luz carmesí. Cada uno de ellos palpitaba con poder y malicia, un testimonio de su retorcida ambición. Danzo, tú. Tobirama se quedó paralizado de incredulidad. Entonces, la furia se encendió en su pecho como un reguero de pólvora. Había escuchado los rumores de la masacre de los Uchiha, pero ver esto no le dejó ninguna duda. La supuesta devoción de Danzo hacia la aldea no era más que una excusa para la codicia y el control. Maestro, se burló Danzo, ¿por qué no te unes a Hiruzen en el más allá? A su orden, apareció un grupo de agentes de Root, rodeando a Tobirama con pergaminos de sellado en la mano. La expresión del segundo Hokage se endureció. Unas ganas de matar emanaban de él como una tormenta. Liberación de agua. Gran técnica de cascada. Una oleada masiva de agua estalló, destrozando la base subterránea. El chakra de Tobirama llenó el área, convirtiendo las instalaciones de la raíz en una inundación furiosa. La tremenda presión desencadenó una explosión en cadena mientras el equipo y los sellos ocultos detonaban uno tras otro. Danzo entrecerró los ojos a través de la neblina. Ahora es la victoria o la muerte. De repente, una voz aguda cortó el rugido. Puño suave. Palma de vacío de 8 trigramas. El aire mismo tembló. El golpe impactó a Tobirama de lleno, impulsándolo hacia atrás. Su cuerpo se hizo añicos antes de reconstruirse lentamente. El Edo Tensei lo regeneró. Él levantó la mirada bruscamente y sus ojos se abrieron de par en par. Frente a él no estaba otro que Iga Ieyasu. El jefe del clan Iga. Trabajando con Danzo. Imposible, murmuró Tobirama. Danzo se rió salvajemente y su locura resonó en la cámara inundada. Ja ja ja. No te lo esperabas, ¿verdad, maestro? Es el destino. Soy yo quien está destinado a gobernar Konoha. Su mano se movió hacia su ojo derecho. El Sharingan de Shisui Uchiha. Las células Ashirama injertadas en su cuerpo lo habían fortalecido más allá de sus límites y, peor aún, le permitieron reducir el tiempo de recuperación de Kotoa Matsukami. Con tal poder, incluso la voluntad de otros podría ser reescrita. Si alguien se negaba a obedecer, entonces Danzo lo obligaría a hacerlo. Danzo. Una voz aguda resonó desde la entrada. Los ojos de Tobirama se dirigieron hacia el sonido y su expresión se suavizó por un instante. ¿Tsunade? La figura que dio un paso adelante ya no era el niño que recordaba. Su cabello dorado brillaba bajo la tenue luz, sus ojos verdes eran agudos e inquebrantables. Una verdadera descendiente de los Senju. Danzo, ¿qué crees que le estás haciendo a mi tío abuelo?
Danzo se giró y una sonrisa cruel se extendió por su rostro marcado por cicatrices. Tsunade. HMPH. Ya que estás aquí, te derribaré también. Acabemos con la línea Senju de una vez por todas. Desde los tejados y callejones, empezaron a aparecer figuras una tras otra. Docenas, luego cientos. Ninjas de los clanes Shimura, Sarutobi y Niga, junto con agentes de Root, rodearon el área. Tsunade y Tobirama permanecieron espalda con espalda mientras los enemigos se acercaban, el aire crepitaba con chakra y tensión. La voz de Danzo resonó fríamente a través de las ruinas. Este pueblo necesita orden, y ese orden será mío. La mirada de Tobirama se endureció. Danzo Shimura, dijo con voz de hielo, realmente has caído muy lejos. Y con eso, comenzó la batalla por el alma de Konoha. Próximos capítulos. Del 176 al 180.